Cuando todo se derrumba, cuando sientes que nada encaja, cuando lo que antes te daba seguridad hoy se convierte en silencio, confusión o cansancio profundo, detente un instante y escucha con atención estas palabras. No llegaste hasta aquí por casualidad. No abriste este video por azar. Hay momentos en la vida en los que el ruido externo se apaga porque algo más profundo intenta hablarte. Y aunque ahora mismo puedas sentirte perdido, agotado o incluso vacío, este punto exacto en el que te encuentras tiene un sentido que aún no ves, pero que existe. A veces el derrumbe no llega como un golpe repentino, sino como una suma de pequeñas pérdidas. Pierdes motivación, pierdes claridad, pierdes ilusión, pierdes confianza en personas, en proyectos, incluso en ti. Y entonces aparece la pregunta silenciosa que pocos se atreven a pronunciar en voz alta: ¿qué hice mal? Sin embargo, hay una verdad que casi nadie te dice cuando todo cae. Muchas veces no se derrumba tu vida, se derrumba la versión de ti que ya no puede sostenerse. El ser humano no colapsa porque sea débil, colapsa porque ha sido fuerte demasiado tiempo en un lugar que ya no le corresponde. Has resistido situaciones que no honraban quién eres. Has seguido caminos que no sentías tuyos. Has callado intuiciones profundas por miedo a perder estabilidad. Y llega un punto en el que la mente, el cuerpo y el alma dicen basta, no como castigo, sino como acto de inteligencia profunda. Este es un mensaje para ti, que estás atravesando un final que no elegiste, una pausa que no pediste, un silencio que incomoda. No estás roto, no estás fallando, estás atravesando un umbral. Los antiguos filósofos lo sabían, los grandes pensadores lo repitieron de distintas formas. Todo proceso de transformación real comienza con una caída de las estructuras falsas. Nada auténtico nace sin que antes algo se desarme. Tal vez hoy mires tu vida y no reconozcas el paisaje. Tal vez sientas que perdiste el control, el rumbo o la fuerza. Pero escucha esto con claridad. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas entenderlo todo para avanzar. Solo necesitas permanecer consciente. Porque cuando permaneces consciente en medio del derrumbe, algo dentro de ti empieza a ordenarse, incluso antes de que lo notes. Este espacio no es para huir del dolor, es para comprenderlo. No es para anestesiarte con palabras bonitas, es para devolverte una verdad más profunda. Hay un sentido oculto en este momento, y poco a poco vamos a desenterrarlo juntos. Cada palabra que escuches aquí está pensada para acompañarte, para sostenerte, para recordarte quién eres cuando todo lo externo parece desaparecer. Si este tipo de contenido está resonando contigo, si sientes que estas reflexiones están trayendo calma, claridad o pequeños cambios positivos a tu vida, te invito a que lo compartas. Cuéntame si estos mensajes te están ayudando, si algo dentro de ti empieza a acomodarse, si estás viendo resultados reales en tu forma de pensar o de sentir. Tu experiencia puede convertirse en guía para otros que hoy están atravesando su propio derrumbe en silencio. Permanece aquí, no te apresures, no intentes escapar de este momento. Porque aunque ahora no lo parezca, este puede ser el inicio más honesto que hayas vivido jamás. Hay un momento en la vida en el que no cae una sola cosa, caen muchas al mismo tiempo. No es solo un problema aislado, no es un error puntual, no es una mala racha que se pueda explicar fácilmente. Es como si todo aquello que sostenía tu realidad comenzara a aflojarse a la vez. El trabajo, la relación, los planes, la motivación, la imagen que tenías de ti mismo. Todo parece perder forma, sentido y dirección. Y lo más desconcertante es que no sucede de manera gradual, sucede de forma simultánea. Como si la vida hubiera decidido quitarte el piso completo para ver qué haces cuando ya no puedes apoyarte en nada externo. Cuando todo cae al mismo tiempo, la mente entra en pánico porque no puede procesar tantas pérdidas juntas. Intenta buscar una causa única, un culpable claro, una explicación lógica que devuelva la sensación de control, pero no la encuentra. Y entonces aparece la angustia profunda,
esa que no se calma con distracciones ni con palabras rápidas. Aparece el cansancio emocional, la sensación de estar viviendo en automático, de sostenerte solo por inercia. Muchos llaman a esto mala suerte, crisis o fracaso. Pero en realidad es un proceso mucho más antiguo y más inteligente de lo que parece. Joseph Campbell, que dedicó su vida a estudiar los mitos y las historias humanas a lo largo de miles de años, descubrió que todas las culturas coincidían en un punto. Antes de cualquier transformación real, el héroe pierde todo aquello que creía que lo definía. No pierde una cosa, lo pierde todo. Porque mientras algo viejo siga en pie, no hay espacio para que lo nuevo aparezca. La vida no renueva estructuras a medias. Cuando llega el momento de un cambio profundo, limpia el escenario completo. Por eso, cuando todo cae al mismo tiempo, no es una señal de que estés yendo por el camino equivocado. Muchas veces es exactamente lo contrario. Es una señal de que has llegado al límite de una versión de ti que ya no puede crecer más. Has exprimido ese personaje hasta donde daba. Has aprendido todo lo que podías aprender desde ese rol, desde esa identidad, desde ese nivel de conciencia. Y ahora, aunque no lo hayas pedido conscientemente, algo dentro de ti necesita expandirse. El problema es que el ego no entiende los procesos de expansión. El ego solo entiende pérdida. Interpreta cada caída como una amenaza, como una prueba de incapacidad, como una confirmación de que no eres suficiente. Pero la vida no opera con la lógica del ego. La vida opera con la lógica de la evolución. Y la evolución no pregunta si estás cómodo, pregunta si estás listo. Cuando todo cae al mismo tiempo, también cae la ilusión de control. Te das cuenta de que no puedes forzar resultados, no puedes sostener lo insostenible, no puedes evitar ciertos finales. Y esa revelación duele, porque nos enseñaron a creer que tener el control lo es todo. Pero los grandes filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio enseñaban algo radicalmente distinto. El sufrimiento no nace de los hechos, nace de la resistencia a aceptar lo que ya no depende de nosotros. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa dejar de gastar energía luchando contra una realidad que ya cambió. Cuando todo cae al mismo tiempo, la vida te está obligando a soltar la fantasía de que puedes mantenerlo todo a costa de ti mismo. Te está mostrando que hay estructuras que solo se sostenían gracias a tu sacrificio constante, a tu silencio, a tu autoabandono. Y ninguna estructura que se alimente de tu desgaste merece ser conservada. En este punto, muchas personas se preguntan si hicieron algo mal, si tomaron malas decisiones, si fallaron en algo esencial. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie dice. A veces lo que hiciste mal fue aguantar demasiado. A veces el error no fue soltar antes, sino quedarte cuando tu intuición llevaba tiempo pidiéndote salir. El colapso no siempre es consecuencia de una mala elección reciente, sino de muchas pequeñas renuncias acumuladas a lo largo de los años. Cuando todo cae al mismo tiempo, también se cae una mentira muy profunda. La idea de que tu valor depende de lo que sostienes externamente, de tu rol, de tu productividad, de tu estabilidad, de la imagen que proyectas. Y cuando eso desaparece, te enfrentas a una pregunta que da miedo pero que es esencial. Si ya no soy todo eso, ¿quién soy? Esa pregunta no es un problema, es una puerta que solo se abre cuando no queda nada a lo que aferrarse. Este es un momento en el que no necesitas respuestas rápidas. Necesitas presencia, necesitas honestidad contigo mismo, necesitas dejar de exigirte ser fuerte y permitirte ser consciente. Porque cuando todo cae al mismo tiempo, no es para destruirte, es para llevarte a un punto cero. Y desde ese punto cero, por primera vez, puedes empezar a construir sin mentirte. Si estás atravesando este proceso y sientes que este contenido te está ayudando a comprender lo que estás viviendo, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntame si estas reflexiones te están trayendo claridad, alivio o cambios positivos en tu forma de ver la vida. Tu experiencia puede resonar con otras personas que hoy sienten que todo se les vino abajo y no entienden por qué. A veces una sola historia compartida puede convertirse en el sostén que alguien más necesita para seguir adelante. Permanece aquí. No te apresures a reconstruir. No intentes volver a lo de antes. Porque cuando todo cae al mismo tiempo, no es para que regreses al pasado. La verdadera razón del derrumbe no suele ser la que tu mente te repite una y otra vez. No es simplemente una mala decisión, una persona equivocada, una oportunidad perdida o una falla personal. No.
es algo mucho más profundo, más silencioso y más antiguo. El derrumbe ocurre cuando una forma de vivir deja de ser coherente con quien realmente eres, aunque por fuera parezca que todo estaba funcionando. Y esa incoherencia, sostenida en el tiempo, siempre termina pasando factura. Durante años, muchas personas construyen una vida que tiene sentido para los demás, pero no para sí mismas. Cumplen expectativas, sostienen roles, persiguen metas que un día adoptaron sin cuestionarlas. Al principio funciona, porque la novedad anestesia la incomodidad. Pero con el tiempo aparece una sensación difícil de explicar. Una fatiga que no se va descansando. Una tristeza sin causa clara. Una pérdida de entusiasmo que no se arregla con logros. Ese es el primer aviso. El problema es que casi nadie lo escucha. Carl Jung explicó que cuando una persona vive desconectada de su verdad interior, esa desconexión no desaparece, se acumula, se transforma en ansiedad, en irritabilidad, en vacío, en decisiones impulsivas o en un cansancio existencial profundo. Jung decía que aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. Es decir, lo que no miras dentro, la vida te lo mostrará fuera, a veces de manera abrupta. La verdadera razón del derrumbe es que has llegado al límite de una identidad que ya no puede contenerte. Has crecido, has cambiado, has aprendido, pero sigues intentando vivir como si no lo hubieras hecho. Sigues respondiendo desde viejos patrones, desde miedos antiguos, desde lealtades que ya no tienen sentido. Y llega un punto en el que esa tensión interna se vuelve insostenible. El derrumbe no aparece de la nada, aparece cuando ya no hay más espacio para seguir ignorándote. Muchas veces el colapso coincide con una etapa de aparente estabilidad. Desde afuera, todo parece estar bien, incluso mejor que antes, y eso es lo que más confunde. Pero la estabilidad externa no garantiza coherencia interna. Puedes tener seguridad y estar perdiéndote. Puedes tener orden y estar desconectado. Puedes tener éxito y sentirte vacío. Cuando esa brecha se vuelve demasiado grande, algo tiene que ceder, y lo que cede no es tu esencia, es la estructura que ya no la representa. Otra razón profunda del derrumbe es la acumulación de renuncias invisibles. Cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, cada vez que callaste para no incomodar, cada vez que postergaste lo que sentías importante para cumplir con lo esperado, esas pequeñas traiciones a ti mismo no desaparecen, se guardan, y un día, todas juntas, pesan más de lo que puedes sostener. El derrumbe no es un evento aislado, es el resultado de una suma prolongada. También está la ilusión de control. Crecemos creyendo que si hacemos las cosas bien, si nos esforzamos lo suficiente, la vida responderá de manera predecible. Pero la vida no es un sistema cerrado, es dinámica, cambiante, viva. Cuando te aferras demasiado a controlar, te alejas de escuchar, y cuando no escuchas, pierdes la capacidad de adaptarte. El derrumbe llega cuando la rigidez vence a la flexibilidad. Viktor Frankl observó que el ser humano no se quiebra por el sufrimiento en sí, sino por la falta de sentido. Puedes atravesar situaciones durísimas si entiendes para qué las atraviesas, pero cuando vives en automático, sin conexión con un propósito auténtico, incluso lo más pequeño puede derrumbarte. El derrumbe aparece cuando lo que haces y lo que eres dejan de dialogar entre sí. Es importante que entiendas algo fundamental. El derrumbe no es una señal de debilidad, es una señal de que algo en ti sigue vivo, algo que ya no acepta seguir siendo ignorado, algo que pide espacio, verdad, alineación. Si estuvieras completamente desconectado, nada se derrumbaría. Seguirías funcionando, aunque por dentro estuvieras apagado. El colapso es doloroso, sí, pero también es una prueba de que tu sistema interno aún busca coherencia. En este punto, muchas personas intentan reconstruir lo más rápido posible, volver a la normalidad, tapar el agujero, pero esa urgencia suele repetir el mismo error que provocó el derrumbe, porque no se trata de volver a lo de antes, se trata de entender por qué lo de antes ya no funcionaba. Sin esa comprensión, cualquier reconstrucción es frágil. Si mientras escuchas este mensaje sientes que algo se acomoda dentro de ti, si empiezas a ver tu propia historia con más claridad y menos culpa, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos si este contenido te está ayudando a comprender tu proceso y si estás notando cambios positivos en tu forma de pensar o sentir. Tu testimonio puede ser una luz para otros que aún creen que su derrumbe es un error, cuando en realidad es un llamado.
La verdadera razón del derrumbe no es que la vida se haya vuelto contra ti. Es que llegó el momento de vivir de una manera más honesta. Y aunque ahora duela, esa honestidad es el primer paso hacia una reconstrucción que esta vez sí tenga raíces reales. Cuando todo se mueve, cuando nada parece firme y la mente salta de un pensamiento a otro sin descanso, lo primero que necesitas no es una solución definitiva ni una respuesta absoluta. Lo primero que necesitas es estabilidad. No una estabilidad externa, porque eso ahora no está disponible, sino una estabilidad interna que te permita atravesar el caos sin romperte por dentro. Este es el punto que casi nadie enseña, pero que marca la diferencia entre una crisis que te destruye y una crisis que te transforma. La mente humana entra en sufrimiento profundo cuando intenta controlar aquello que ya no depende de ella. Cuanto más lucha contra la realidad, más se agota. Los filósofos estoicos entendieron esto con claridad hace más de 2000 años. Epicteto lo expresó de una manera simple y contundente. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Toda serenidad nace de aprender a distinguirlas. Todo sufrimiento innecesario nace de confundirlas. Cuando estás en medio del caos, tu energía es limitada. Si la gastas intentando cambiar el pasado, convencer a otros, forzar resultados o imaginar escenarios catastróficos, te quedas sin recursos para lo único que realmente importa, tu presencia. Estabilizarte no significa negar lo que duele. Significa dejar de pelear con lo inevitable para poder actuar con claridad sobre lo posible. El primer paso para estabilizarte es volver al cuerpo. La mente se acelera porque pierde anclaje. Por eso la respiración no es un consejo superficial, es una herramienta real de regulación. Cuando respiras de manera lenta y consciente, envías una señal directa al sistema nervioso. No hay una amenaza inmediata. Esa señal baja la intensidad del ruido mental y te devuelve un mínimo de control interno. No estás resolviendo tu vida en ese momento, estás evitando colapsar, y eso ya es un acto de sabiduría. El segundo paso es aceptar el momento presente tal como es, no como debería haber sido. La aceptación no es resignación, es lucidez. Es reconocer que este es el punto desde el cual tienes que moverte, te guste o no. Marco Aurelio escribía que la tranquilidad comience cuando dejas de exigirle a la realidad que sea distinta a lo que es. Cada vez que dices internamente, esto no debería estar pasando, te colocas en guerra con el presente, y ninguna guerra interna se gana. Estabilizarte también implica reducir el problema a su tamaño real. En medio del caos, la mente exagera, generaliza y dramatiza. Convierte un evento en una identidad, una caída en una condena, un error en una definición permanente. El método aquí es simple, pero poderoso. Trae el problema al día de hoy, no a toda tu vida, no a tu futuro completo, solo a hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué sí está en tus manos ahora mismo? Cuando reduces el foco, recuperas fuerza. Otro aspecto clave de la estabilidad es dejar de explicarte. Cuando todo se derrumba, muchas personas sienten la necesidad de justificarse, de contar su versión, de demostrar que no fallaron. Esa necesidad drena energía. No todo colapso necesita ser explicado. No toda caída necesita ser defendida. A veces, el silencio es la forma más alta de estabilidad. Guardar energía, observar, escuchar y no reaccionar impulsivamente es una forma profunda de autocuidado. Estabilizarte también implica permitirte no saber. La incertidumbre duele porque el ego necesita control, pero no saber es un estado transitorio, no una condena. Puedes no saber qué hacer con tu vida y aún así mantenerte íntegro. La estabilidad no viene de tener todas las respuestas, viene de sostenerte con dignidad mientras las respuestas llegan. En este punto, es importante que empieces a hablarte de otra manera. La voz interna se vuelve cruel durante el caos, te acusa, te presiona, te apura. Estabilizarte es aprender a interrumpir esa violencia interna, no con frases vacías, sino con verdad. Decirte, esto es difícil, pero lo estoy atravesando. No tengo todo resuelto, pero sigo aquí. No me rindo, aunque no sepa aún cómo sigue el camino. Si al aplicar estas ideas comienzas a notar pequeños cambios, como más calma, menos urgencia o mayor claridad emocional, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos si este contenido te está ayudando a estabilizarte, si estás viendo resultados positivos en tu día a día. Tu experiencia puede servirle a alguien más que hoy se siente completamente desbordado. Estabilizarte en medio del caos no es detener la tormenta, es aprender a mantenerte de pie mientras pasa. Y cuando logras eso, aunque no lo notes de inmediato, ya has dado uno de los pasos más importantes de toda tu transformación. Método 2. Reprogramar el significado. Cuando una experiencia duele,
no es solo por lo que ocurrió, sino por el significado que tu mente le dio. Dos personas pueden atravesar una situación similar y salir completamente distintas. Una queda marcada, la otra se fortalece. La diferencia no está en el evento, está en la interpretación. Por eso, uno de los métodos más poderosos para atravesar un derrumbe y transformarlo en crecimiento es aprender a reprogramar el significado de lo que estás viviendo. El ser humano no vive los hechos tal como son, vive las historias que construye sobre ellos. Y esas historias, repetidas una y otra vez, se convierten en identidad. Viktor Frankl observó que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva una última libertad: elegir la actitud con la que responde a lo que le sucede. Esa elección no cambia el pasado, pero cambia por completo el impacto que el pasado tiene sobre ti. Cuando no reprogramas el significado, el dolor se estanca, se convierte en resentimiento, culpa o sensación de injusticia. Pero cuando cambias el significado, el dolor se mueve, empieza a cumplir una función, deja de ser una carga y se transforma en materia prima para algo nuevo. Reprogramar el significado no es mentirte ni forzar pensamientos positivos, es encontrar una verdad más amplia, más honesta y más útil para tu evolución. El primer paso de este método es dejar de preguntarte ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Suele atraparte en el pasado, buscando causas que ya no puedes modificar. En cambio, hay una pregunta que abre futuro. ¿Para qué? ¿Para qué estoy atravesando esto? ¿Para qué la vida me puso en esta situación? ¿Para qué necesito aprender lo que estoy aprendiendo ahora? Esta pregunta no niega el dolor, lo encuadra dentro de un proceso más grande. Reprogramar el significado implica asumir que esta experiencia no llegó para destruirte, sino para entrenarte. Tal vez te está entrenando en límites que nunca supiste poner. Tal vez te está entrenando en autoestima, en decir no, en elegirte. Tal vez te está entrenando en soltar, en desapegarte, en confiar en ti cuando todo lo externo se cae. Cuando empiezas a ver la experiencia como entrenamiento, recuperas poder interno. Otro aspecto clave es revisar el lenguaje interno. Las palabras que usas para describir tu experiencia moldean tu sistema nervioso y tu percepción. No es lo mismo decir «me arruinaron la vida» que decir «esta etapa terminó». No es lo mismo decir «perdí todo» que decir «estoy en un reinicio». El cerebro no distingue entre realidad y narrativa repetida. Lo que te dices, lo cree, y lo que cree, lo refuerza. Reprogramar el significado también implica integrar la experiencia a tu historia, sin que te defina por completo. Esto me pasó, no es lo mismo que esto soy. Pasaste por una caída, pero no eres la caída. Atravesaste un error, pero no eres el error. Viviste una pérdida, pero no eres la pérdida. Cuando separas tu identidad del evento, recuperas espacio interno para reconstruirte. Un ejercicio práctico y profundo es revisar qué parte de ti murió con este derrumbe. Porque algo murió, y es importante reconocerlo. Tal vez murió una ilusión, tal vez murió una expectativa, tal vez murió una versión ingenua de ti. Honrar esa muerte simbólica es esencial, no para quedarte en el duelo, sino para permitir que algo nuevo nazca sin arrastrar lo viejo. Cada cierre consciente libera energía. Reprogramar el significado también requiere valentía para asumir responsabilidad, sin culparte. Responsabilidad no es castigarte, es reconocer que aprendiste sobre ti, qué patrones viste con claridad, qué límites ignoraste, qué señales no escuchaste. Esa información es oro. Si la usas para crecer, el dolor no fue en vano. Si la ignoras, la vida suele repetir la lección de formas más intensas. Este método no es inmediato, es un proceso. Hay días en los que el significado se siente claro, y días en los que vuelve la confusión. Eso es normal. Reprogramar no es borrar, es resignificar con paciencia. Cada vez que eliges una interpretación más consciente, estás entrenando una nueva forma de responder a la vida. Y con el tiempo,
esa forma se vuelve natural. Si al aplicar este enfoque empiezas a notar cambios, como menos culpa, más comprensión o una nueva perspectiva sobre lo que viviste, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos si este tipo de contenido te está ayudando a resignificar tus experiencias y si estás viendo resultados positivos en tu manera de pensar o de sentir. Tu proceso puede darle esperanza a alguien que aún siente que su historia no tiene salida. Reprogramar el significado no cambia lo que pasó, pero cambia quién eres después de que pasó. Y esa diferencia es la que define si un derrumbe se convierte en una herida permanente o en el punto exacto donde comienza tu verdadera fortaleza. Hay una verdad que casi nadie dice cuando una persona atraviesa un derrumbe. No porque sea falsa, sino porque incomoda. Incomoda el ego. Incomoda la imagen que tenías de ti. Incomoda la historia que te contabas para poder seguir. Y sin embargo, es una de las claves más importantes de todo este proceso. El punto ciego es este. Muchas veces no te derrumbas porque la vida sea injusta, sino porque te has estado abandonando a ti mismo durante demasiado tiempo. Este abandono no siempre es evidente, no siempre se ve como una decisión consciente. A veces se disfraza de responsabilidad, de madurez, de sacrificio, de aguante. Aguantar más de lo que puedes. Ceder cuando algo dentro de ti decía basta. Adaptarte a situaciones que te apagaban para no perder la estabilidad. Con el tiempo, ese abandono interno se vuelve una costumbre. Y lo más peligroso de las costumbres es que dejan de doler de inmediato, pero cobran factura a largo plazo. El punto ciego aparece porque la mente racionaliza, encuentra excusas. Dice que no es para tanto, que ya pasará, que más adelante habrá tiempo para ti. Pero el cuerpo no negocia con excusas. La emoción no entiende de promesas futuras. Si hoy te traicionas, hoy se registra. Y cuando esa traición se repite, algo dentro de ti empieza a fragmentarse. No de golpe, sino lentamente, hasta que un día ya no puedes sostenerlo. Friedrich Nietzsche escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando vives desconectado de tu porqué, incluso lo pequeño se vuelve insoportable. El punto ciego es que muchas personas creen que su derrumbe vino de afuera, cuando en realidad fue la consecuencia de haber ignorado durante años una voz interna que pedía coherencia. No coherencia con el mundo, sino contigo mismo. Jordan Peterson lo expresa de una forma directa. Si no dices tu verdad, tu cuerpo, tu mente encontrarán la manera de decirla por ti. A través del agotamiento, la ansiedad, el colapso emocional, o decisiones que parecen irracionales. El derrumbe no llega para destruirte. Llega para obligarte a mirar lo que evitaste mirar, cuando aún tenías margen. Llega cuando ya no puedes seguir actuando un papel que no te representa. Otro punto ciego es creer que ser fuerte es no necesitar nada. Muchas personas se derrumban porque nunca se permitieron apoyo, descanso o vulnerabilidad. Se convencieron de que podían con todo solos, de que pedir ayuda era debilidad, de que mostrar cansancio era fracasar. Pero esa autosuficiencia forzada crea una presión interna constante. Nadie está diseñado para sostenerlo todo sin consecuencias. También está el punto ciego de la identidad. Te identificaste tanto con lo que hacías, con lo que dabas, con lo que resolvías para otros, que olvidaste quién eras cuando no estabas cumpliendo una función. Y cuando esa función cae, cuando ya no puedes sostener ese rol, aparece el vacío. No porque no valgas, sino porque nunca te diste el espacio de conocerte fuera de él. Aceptar este punto ciego duele, porque implica asumir que una parte del sufrimiento fue evitable. Pero esa aceptación no es para castigarte, es para devolverte poder. Porque si reconoces dónde te abandonaste, también reconoces dónde puedes empezar a volver a ti. El derrumbe, visto así, deja de ser una injusticia, y se convierte en una señal clara de que ya no puedes seguir viviendo desconectado de lo que sientes y necesitas. Mirar este punto ciego no significa culparte por el pasado. Significa entenderte. Entender por qué aguantaste, por qué callaste, por qué postergaste. Muchas veces lo hiciste para sobrevivir, para sostener algo importante en este momento. Y eso también es válido. Pero ahora estás en otro punto. Y seguir usando las mismas estrategias solo profundiza la herida. Cuando reconoces este punto ciego, algo se libera, porque dejas de verte como víctima pasiva de las circunstancias y empiezas a verte como alguien que puede elegir distinto de ahora en adelante. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación es la base de cualquier reconstrucción real. Si este mensaje te está ayudando a ver con más honestidad tu propio proceso, si empiezas a reconocer patrones, decisiones o silencios que hoy cobran sentido, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos si este tipo de reflexiones te está trayendo claridad y resultados positivos en tu manera de pensar o de sentir. Tu experiencia puede ayudar a otros a ver su propio punto ciego sin culpa, pero con conciencia. El punto ciego no es una condena, es una revelación. Y toda revelación, aunque incomode, abre la puerta a una forma de vivir más alineada, más auténtica y más en paz contigo mismo. Un momento en el proceso en el que no sabes exactamente cuándo ocurrió el cambio, pero algo empieza a sentirse distinto.
No porque todo esté resuelto, no porque la vida se haya ordenado de golpe, sino porque internamente ya no estás en el mismo lugar que antes. Salir del colapso no es un evento dramático, ni una revelación explosiva. Es un desplazamiento silencioso. Y reconocer sus señales es importante, porque te permite confiar en que, aunque el camino siga siendo incierto, ya no estás perdido. Una de las primeras señales es el silencio interno, no el silencio vacío, sino ese en el que la mente deja de gritar constantemente. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Empiezas a notar pequeños espacios entre una preocupación y otra, momentos breves de calma, y aunque sean cortos, son reales. Ese silencio no significa que todo esté bien, significa que dejaste de pelearte con todo al mismo tiempo. Otra señal clara es que disminuye la urgencia. Ya no sientes la necesidad desesperada de resolver tu vida entera ahora mismo. Entiendes, quizás por primera vez, que algunas respuestas necesitan tiempo. Dejas de exigirte claridad absoluta. Aceptas no saber sin entrar en pánico. Esa tolerancia a la incertidumbre es una forma profunda de fortaleza que solo aparece después de haber tocado fondo. También empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu energía. Hay conversaciones que ya no te interesan, explicaciones que ya no das, situaciones que antes tolerabas y ahora simplemente no. No desde el enojo, sino desde la claridad. Empiezas a respetar tus límites sin necesidad de justificarlos, y eso es una señal inequívoca de que algo dentro de ti se está ordenando. Otra señal importante es que el dolor cambia de forma. No desaparece del todo, pero deja de ser caótico. Se vuelve más comprensible, más integrado. Ya no te desborda de la misma manera. Puedes mirarlo sin sentir que te va a consumir. Eso indica que lo estás procesando, no evitando. Y cuando el dolor se procesa, deja de gobernar tus decisiones. Empiezas también a sentir una conexión distinta contigo mismo, tal vez más honesta, menos idealizada. Ya no necesitas ser una versión perfecta. Te permite ser humano, con dudas, con contradicciones, con pausas. Esa aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve real, y desde lo real es desde donde se construye algo sólido. Otra señal es que la soledad deja de asustarte tanto. Ya no la vives como abandono, sino como espacio, como un terreno fértil donde puedes escucharte. Aprendes a estar contigo sin huir, y eso es clave, porque quien puede estar consigo mismo deja de mendigar validación afuera. También empiezas a notar pequeñas decisiones distintas, no grandes cambios espectaculares, sino elecciones cotidianas más alineadas. Dices no cuando antes decías sí, descansas cuando antes te forzabas, hablas cuando antes callabas. Esas decisiones parecen pequeñas, pero son señales claras de que estás saliendo del colapso con más conciencia que antes. Salir del colapso no significa volver a quien eras, significa convertirte en alguien más íntegro, más conectado, más honesto, tal vez con menos certezas, pero con más verdad. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es una forma mucho más auténtica de vivir. Si al escuchar estas señales reconoces algunas en tu propia experiencia, si sientes que algo de lo que se dijo aquí refleja lo que estás viviendo, te invito a que lo compartas en los comentarios. Cuéntanos en qué punto del proceso te encuentras y si este tipo de contenido te está trayendo resultados positivos a tu vida. Tu mensaje puede acompañar a alguien que hoy todavía está en medio del derrumbe y necesita saber que hay salida. Si este video te aportó claridad, calma o una nueva perspectiva, suscríbete al canal para seguir recibiendo este tipo de contenido. Dale like para apoyar este espacio y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Compártelo con alguien que sientas que lo necesita. A veces una sola palabra, en el momento justo, puede marcar una diferencia enorme. Recuerda esto para cerrar. No estás roto, estás en proceso. No estás perdido, estás redefiniéndote. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a levantarse, incluso antes de que lo notes por completo. Sigue adelante, paso a paso, con conciencia, con verdad y sobre todo, contigo.